Cáncer de testículo, el tema del día de hoy. Recuerda, la etiqueta Globovisión es tendencia. Seguimos conversando con el doctor Sunil Daryanani, médico oncólogo y director de Funda Orquídea. Doctor, estamos también conectados en las redes sociales. Por acá nos dice Emerix Urbaneja si el cáncer de testículo afecta la eyaculación del hombre. No, no tiene nada que ver. Básicamente son órganos diferentes, pero sí es razonable pensar en que va a haber algún cambio pequeño una vez que un hombre pase por una cirugía de testículo. Pero Nos preguntan no también es sobre nada mayor. la erección. Nos dicen si la erección de un hombre puede verse afectada luego de haber padecido de cáncer de testículo. Sí, luego de la recuperación post el tratamiento podría haber repercusiones. Es una pregunta interesante y muy valedera en el hecho de que naturalmente eso es una preocupación para todos los hombres, sobre todo hombres jóvenes, pero justamente por el hecho que son hombres jóvenes, habitualmente no padecen de disfunción eréctil, sino que sí tienen quizás transitoriamente una reducción de los niveles de testosterona por unos meses después de una cirugía, pero eso es temporal. Lo que sí sucede, por ejemplo, son pacientes que muchas veces requieren quimioterapia y esos son pacientes que habitualmente pueden quedar con problemas de fertilidad. Por eso es que es habitual hacer que estos pacientes congelen semen antes de someterse a tratamientos, incluso antes de ir a una cirugía de testículo. Claro, deberían también hacerse un conteo de espermatozoides para saber la calidad de ellos y Claro, verificar su capacidad reproductiva para poderse hacer luego estos tratamientos y tener por lo menos la certeza si más adelante desean de ser padres, ¿no? así es. Y Funda Orquídea tiene dentro de sus preceptos justamente tomar en cuenta todos estos elementos porque es razonable que a estos pacientes se les trate de forma urgente, pero de forma completa. Por supuesto, nos decía de que el abordaje y tratamiento de los hombres con cáncer de testículo deben ser con un seguimiento específico y por eso también Funda Orquídea se está dedicando a estas tareas educativas para estos pacientes. Con respecto a ello, nos decía eco para la parte testicular como parte de los estudios que se deberían realizar, exámenes de sangre con marcadores tumorales, entre algunos de ellos. Luego de ser confirmado el cáncer de testículo, ¿cómo es el paso o cuáles son los pasos a seguir con este hombre? Nosotros hablamos de marcadores tumorales, son dos, básicamente alfa-fetoproteína y HCG, que es la misma prueba del embarazo. Suena paradójico, pero son los marcadores tumorales de cáncer de testículo. Y estas son pruebas que se van a estar repitiendo con cierta frecuencia. Una vez que un hombre se le diagnostique este cáncer de testículo, hay que estadiarlo, es decir, saber cuál es la extensión de la enfermedad y basado en eso planificar un tratamiento. Como les explico, el tratamiento es habitualmente curativo. Y una vez que un hombre pase por todos estos pasos, ya sea cirugía o ya sea cirugía más quimio, ya sea algún otro tipo de tratamiento que sea requerido, estas personas requieren control estricto por 5 años. Y esto es básicamente para garantizar su posibilidad de cura. Ese control requiere básicamente pruebas de sangre, tomografías frecuentes. ¿Este tipo de paciente requiere algún tipo de radioquimioterapia? Quimio sí, muchas veces sí. Y radio es excepcional. Algunos pacientes con un subtipo de cáncer de testículo que se llama seminoma, pero ya eso es una estrategia que ya está un poco más en desuso. Habitualmente o es cirugía solo o cirugía más quimioterapia. Sí, le pregunto esto porque los pacientes oncológicos se preocupan mucho cuando se le nombra este tipo de tratamiento, sea quimio o radio, por las implicaciones que tiene, por las manifestaciones en el cuerpo, incluso por lo que se ha dado a conocer de repente positivo o no de este tipo de tratamientos, acertados o mitos que también se han generado con respecto a ellos. Estamos hablando de que esto es una condición que tiene 95% de cura, tomando en cuenta cirugía, quimioterapia, en el pasado radioterapia, de manera que estas son personas que se van a reinsertar a una vida productiva. Nos dice que hay un aumento en este testículo. ¿Existe algún tipo de dolor adicional al aumento? Sí puede haber, por supuesto, es un órgano muy sensible y naturalmente al crecer, al expandirse un tumor va a producir molestia y hasta incluso dolor, eso es posible. Una de lo que uno llama un diagnóstico diferencial de las posibles otros diagnósticos que puedan tener que ver con cáncer es torsión de testículo, por ejemplo, que es cuando el testículo rota y se estrangula. Entonces ahí produce un dolor muy agudo, pero eso no es lo típico con un cáncer.
95% de tasa de curabilidad. Este Así es un es. punto bastante importante a resaltar y lo hemos mantenido durante toda la entrevista. Funda Orquídea, háblenos un poco de ellos. ¿Desde cuándo existen y además cuáles son esos aportes más allá de la parte educativa, más allá de un seguimiento? ¿Qué se está haciendo realmente? Y además, ¿cuál es el alcance que tiene el paciente? ¿El paciente se puede dirigir? ¿Es un programa gratuito? ¿Es un programa pago? ¿Cómo es esto? Funda Orquídea es un proyecto que está en progreso en este momento. Lo estamos lanzando un poco para incluir a todo el país. Y la idea es ser un órgano que no solamente se dedique al paciente, sino se dedique a la parte educativa a nivel nacional, es decir, tomar parte en los posgrados, explicar en los posgrados, sobre todo de urología, de oncología, cómo abordar a los pacientes con cáncer de testículo. Y es esa parte, esa labor educativa la que estamos haciendo en este momento. En una segunda fase nos vamos a dedicar más a la parte de patrocinio y de promoción para los pacientes, en el sentido que ayudas a los pacientes que no tengan medios de poder proseguir sus tratamientos. Y justamente parte de lo que vamos a dedicarnos a hacer es levantar fondos para poder patrocinar a todos estos pacientes que no tengan acceso. ¿Y dónde están ubicados? Nosotros no tenemos ubicación física como tal. Usamos los espacios de mi consulta, de mis oficinas para poder operar, pero básicamente como todo hoy en día es virtual, vamos a empezar a tener figuración en las redes prontamente, de manera que esto es parte de una campaña ya de promoción. ¿Y cómo lo pueden contactar en este momento? En este momento a través de nosotros, a través de oncologiacaracas.com, pero ya en el futuro vamos a hacer el lanzamiento formal de Funda Orquídea. Y la razón por la cual la llamamos orquídea es porque orqui en griego, perdón, es testículo. Entonces, por ejemplo, una orquitis, una inflamación del testículo, es orqui. Entonces, orquídea, quisimos ponerle un nombre bonito, no un nombre que sea tan alusivo a cáncer. Bueno, se ha logrado el objetivo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Sunim Daryanani nos estuvo acompañando, médico oncólogo y también director de Funda Orquídea. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerde, puede seguir utilizando todo este día la etiqueta Globovisión es tendencia. En la cuenta @salud_gb está un link de YouTube. Ingrese, suscríbase y puede ver la entrevista nuevamente que hacemos para ustedes. Mi cuenta @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.